Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
soy de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Monterrey, México, y el día de hoy quisiera compartir con ustedes mi testimonio de salvación. Primero que nada, yo quisiera mencionar que pues desde muy pequeña, mi familia, pues nací en una familia católica, entonces desde muy pequeña yo fui dirigida, ¿no?, a realizar diferentes actividades para poder cumplir, ¿no?, con los diferentes sacramentos que te piden en la iglesia. Entonces yo recuerdo que mi mamá pues nos bautizó, también hizo la primera comunión y entre otras cosas, ¿verdad? Pero uno de los requisitos para poder realizar la primera comunión era que durante un año no faltara ninguna misa, ¿no?, de los domingos. Entonces yo me acuerdo que era bien caótico, ¿no?, todos los domingos correr y poder ir a la misa y luego tener la firma del padre y así para poder tener mi asistencia, ¿no? Entonces desde pequeña sí fui inculcada acerca de que la existencia de Dios, ¿no? Pero realmente en mi corazón no había una certeza, ¿no?, de realmente qué es creer en Dios, ¿no? Entonces y a partir de que nosotros pudimos terminar la primera comunión, fue como que en nuestro corazón llegó de que ya cumplimos, entonces ya no fuimos a la iglesia por más tiempo, ¿no? Incluso conforme yo iba creciendo, pues sí, ¿no?, en mi corazón estaba de, existe un Dios, así, pero no tenía ninguna paz en mi corazón. Sobre todo, había momentos, ¿no?, en que llegaba a mí un pensamiento, ¿no?, de, bueno, y cuando yo muera o cuando mis familiares mueran, después de la muerte, ¿qué hay? Entonces, por esa inseguridad y por esa, pues no, la verdad no tenía ninguna certeza, a mi corazón venía mucho miedo y mucha ansiedad. Entonces yo recuerdo que lloraba mucho. Lloraba bastante y tanto que mi mamá no sabía cómo calmarme, entonces yo no podía decirle, ¿no?, mamá, es que tengo miedo porque no sé después de que yo muera a dónde voy a ir, ¿no? Yo no podía decirle esto a ella, entonces pues no sé, ¿no?, tampoco pensaba en refugiarme en la iglesia, ¿no? Incluso yo pensé, cuando yo sea grande o cuando yo quiera ir a la iglesia voy a asistir, ¿no? No porque alguien me imponga, no porque alguien me diga que tengo que ir, sino porque realmente yo quiero ir, ¿no? Entonces yo pensé que ese tiempo nunca iba a llegar porque pues aunque iba creciendo y ya iba en diferentes etapas de mi vida, pues no parecía que en vez de querer ir o acercarme a la iglesia, pues más me alejaba, ¿no? Incluso en la preparatoria llegó un tiempo, ¿no?, donde yo decía que no creía en Dios y que esas cosas no existían y que ese Dios no existía porque yo no lo podía ver y no había pruebas científicas de eso. Entonces tuve ese tiempo también, ¿no?, de rechazar a Dios, ¿no?, de su existencia. Entonces menciono esta parte porque sí quisiera hablar esto, ¿no?, de que realmente de mi corazón no había ni siquiera un pequeño índice o anhelo, ¿no?, de que quiera buscar a Dios. Y uno de los sucesos que también marcó dentro de mi vida fue en el año del 2010, donde lamentablemente una amiga mía falleció a causa de la inseguridad que hubo en ese tiempo. Recibió una bala perdida, ¿no? Iban persiguiendo a otra persona y pues una bala le llegó a ella y falleció, ¿no? Esto me impactó mucho porque pues yo la conocía y realmente era una persona excelente, ¿no? Ella trabajaba, tenía su servicio y todavía iba a la escuela, y luego como su mamá pues era madre soltera, ella le ayudaba a su mamá, entonces realmente todo su día estaba ocupado, ¿no? Pero si ustedes la veían, ella estaba bien alegre y bien como contenta, ¿no? Como si no tuviera ninguna carga en ella, ¿no? Entonces yo la veía y decía, yo soy una persona que solamente estudia, ¿no? Porque siempre en mi casa fue de que tu estudio es tu única obligación, ¿no? Entonces era lo único que yo tenía de pendiente y pues no hacía nada, ¿no? Otra cosa. Entonces aún así yo me quejaba y me sentía como que cansada, ¿no?, de las cosas que hacía, pero yo la veía a ella y realmente era una persona muy plena, ¿no?, y feliz. Entonces cuando sucedió esto, pues claro que en mi corazón llegó mucho odio, ¿no?, y rencor. Realmente hubo mucho odio, ¿no?, hacia las personas que hicieron esto, y de mi corazón salía, ¿no?, ¿por qué no se murieron ellos, no? ¿Y por qué no los mataron a ellos? O sea, no es difícil, ¿no? Así como que solamente llegan y le disparan y ya se van. ¿Por qué tenían que estar lanzando balas como al aire, ¿no?
y luego mi amiga falleció por causa de eso. Entonces, pues podía darme cuenta, ¿no? Que yo pensaba que era una buena persona, ¿no? Porque pues quería ser buena hija, quería ser buena estudiante, quería ser una buena persona, pero realmente con ese suceso yo me di cuenta, ¿no? Ay, no, dentro de mi corazón hay muchas cosas también, ¿no? Hay mucha maldad, hay mucho odio, hay muchas cosas que yo no pensaba que tenía, ¿no? Entonces, a partir de que, bueno, después de eso, digamos que menos quise buscar a Dios, ¿no? Tal vez yo creo que Dios quería por medio de esa situación que me acercara a Él, pero al contrario, ¿no? Yo quise cerrar mi corazón y con más razón, ¿no? Alejarme de la iglesia, ¿no? De cualquier cosa que tuviera que ver con relación de Dios. Después yo conocí, bueno, la iglesia en el 2012. Llegué primeramente para aprender un idioma, que era el coreano, por medio de la asociación civil que también tiene la iglesia, la fraternidad de jóvenes IYF. Pues yo solamente llegué por eso, ¿no? Quiero aprender coreano, entonces pues no, realmente no buscaba, ¿no? Una iglesia que me hablara de Dios. Pero desde el primer día que yo llegué aquí y que conocí acerca de, pues, de la iglesia y de la fraternidad, se comenzaron a compartir conmigo, ¿no? Acerca del mundo del corazón, acerca del corazón de Dios para con nosotros. Y realmente, pues, como les he mencionado antes, ¿no? En mi corazón nunca hubo un deseo de saber de Dios, ni siquiera saber qué pensaba Él de mí, ¿no? Entonces, así, pues, yo seguía viniendo y ellos me compartían, ¿no? Aquí se me compartía, diferentes hermanos, diferentes personas compartían conmigo, ¿no? Y aunque al principio sí yo estaba muy renuente, ¿no? De, yo no quiero escuchar nada de eso, yo no quiero saber de eso, pero la misma palabra fue la que fue entrando a mi corazón, ¿no? O sea, yo escuchaba mucho acerca del corazón de Dios, de si era justa, si era pecadora, si era mis pensamientos, de negar mi pensamiento. Entonces, todas esas frases a mí llegaba una curiosidad, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿O por qué hablan de esta manera, no? Obviamente soy pecadora, pues todos pecamos, ¿no? Entonces, ¿por qué me preguntan si tengo pecado o no? Se me hacía una pregunta muy absurda, ¿no? Pero ellos me decían, no, es que yo soy una persona justa, santa y perfecta. Entonces, eso chocaba con todo lo que yo había aprendido. Y así, ¿no? Cada día escuchaba yo alguna palabra que llegaba a mi corazón, y especialmente quisiera mencionar de una que es en Génesis 6:5, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando yo escuché esta palabra, yo pude pensar, ¿no? Dios dice que todos somos de continuo solamente el mal, ¿no? O sea, no importa si yo me veo más o menos buena persona o más o menos mala persona, sino lo importante es Dios como me ve. Entonces, por medio de esta palabra yo podía como confrontar, ¿no? Y pensar, entonces Dios no está viendo mis acciones, sino realmente Dios está viendo en mi corazón, ¿hay pecado o no hay pecado? Entonces, con esta palabra, realmente yo podía pensar, no, yo no soy diferente de esas personas, ¿no? Incluso cuando pasó lo de mi amiga, pues, surgió ese corazón, ¿no? De odio y de resentimiento. Entonces, eso es lo que abundaba en mi corazón, ¿no? Eso es lo que había, y era por causa del pecado que aún yo como albergaba en mi corazón. Entonces, después de que ya escuché, ¿no? De diferentes hermanos y diferentes personas acerca de lo que Dios había preparado para nosotros, hacer por medio de su Hijo Jesucristo, finalmente, por escuchar todo eso, yo me acuerdo de una manera muy cómica, ¿no? Porque yo hasta di testimonio y mencionaba, ¿no? Yo soy media salva porque pues yo sigo pecando, pero claro que creo que Jesús ya limpió todos mis pecados, ¿no? Entonces era algo muy irónico, ¿no? ¿Cómo que soy media salva, no? Pues o es salva o no salva, ¿no? Entonces recuerdo que eso fue muy, muy gracioso, pero realmente yo así pensaba, ¿no? Realmente yo pensaba, soy pecadora por las cosas que hago, soy pecadora porque no cumplo los mandamientos, ¿no? Pero nunca pensé, soy pecadora por el pecado que originalmente ya pues pasó, ¿no? A mí por medio de Adán. Entonces,
fue también entre tantos eventos que teníamos, pues yo comencé a pasar más tiempo en la iglesia. Y mientras yo pasaba tiempo aquí, pues considero que la palabra poco a poco fue entrando a mi corazón, pero sobre todo poco a poco empecé a aprender, ¿no?, el corazón de Dios para con nosotros. Empecé a aprender realmente Dios qué quería de nosotros, ¿no?, para con Él. O sea, realmente Él no pedía una cosa muy maravillosa, sino solamente pedía, ¿no?, cree mi palabra, cree lo que yo estoy diciendo, cree lo que yo ya hice, ¿no?, ya terminé por medio de mi Hijo Jesucristo. Entonces, en uno de esos eventos, en un campamento, durante una reunión grupal, mientras nosotros pasábamos por diferentes versículos, ¿no?, desde el pecado y cómo fue que el sacrificio y así, finalmente llegamos a un versículo, que es el versículo de Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y recuerdo que mientras estábamos en esa reunión grupal, todos mencionábamos eso, ¿no? Es que Jesucristo ya lo cumplió, ¿no?, para siempre. Entonces, justo en ese momento fue que yo pude tener la certeza en mi corazón de todo lo que ya había escuchado, ¿verdad? Fue como un rompecabezas que se armó así, ¿no?, como en un segundo, todo lo que yo había vivido, todo lo que yo había escuchado, todo lo que yo había tenido guardado en mi corazón, se conectó y se formó finalmente una sola pieza, un solo corazón, que era ese, ¿no? Jesús ya me limpió, Jesús ya me salvó, Jesús ya no dejó ningún rastro del pecado, ¿no?, en mí. Entonces, a partir de ese momento yo pude tener seguridad y yo pude recibir salvación, ¿no? Y más que recibir salvación, yo pude aceptar, ¿no?, ese corazón de Jesús, mejor dicho, ese corazón de Dios que tiene para nosotros, ¿no?, de salvación. Entonces, con ese versículo fue que yo tuve esa certeza, y con ese versículo yo puedo decir, ¿no?, ahora sí, ya soy salva, no soy medio de los, sino ya soy salva, y por medio de Hebreos 10:10 fue que mi corazón ya fue libre del pecado, ¿no?, y por medio de eso, pues yo fui limpia también y perfecta. Entonces, muchas gracias por escucharme, y pues sería todo de mi parte. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Nos toca clase de evangelización número 45. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 del versículo 1 voy a leer. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta,
e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, pero los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hasta el versículo 17 he leído. Por la gracia de Dios, cada día nosotros estamos uniendo en plataforma de Zoom. También está haciendo transmisión en Facebook. Por la gracia de Dios, yo entendí el Evangelio. En el año 1990, el día 26 de mayo, y un evangelista me explicó el Evangelio. Decían que antes de nacer Jesucristo, Dios había mandado a Moisés acerca de la expiación y la redención. Cada persona que cometió, o tal persona como estaba siendo pecador, tenía que traer un holocausto, una de oveja o una de cabra. Pero antes de matar este sacrificio, ya tenía que poner la mano de imposición de ese hombre. Entonces tenía que poner la imposición de pecador hacia la cabeza de ese sacrificio. Por medio de la imposición de mano, traspasa el pecado del pecador hacia la cabeza de cabra o oveja. Eso es lo que está saliendo en el libro de Levítico capítulo 4, desde 25 hasta 31. La verdad que Dios estaba ordenado. Uno que cometió, entonces tenía que traer holocausto. También su pecado tenía que cargar por medio de mano sobre la cabeza de
una cabra o una oveja y luego podía degollar. En aquel entonces muere este sacrificio. Al morir, ya quitando la sangre a través de sacerdote, podía mojar su dedo con la sangre y podía pintar en el cuernos del altar de holocausto. En aquel entonces Dios, cuando vio en el cuerno del altar de holocausto que haya pintado por la sangre, Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados, porque esa es una regla de Dios. Cuando Dios vio la sangre, ya canceló el precio de pecado. Por eso Dios tenía que perdonar el pecado de un hombre. Pero ese hombre, si comete al siguiente día, ya tenía que traer otra oveja, porque por medio de este sacrificio no podía quitar el pecado futuro, porque en el cuerpo de holocausto, una de oveja, no tenía la vida eterna. Por esa razón, en vez de esta oveja, Dios tenía que preparar el cordero original. Por eso Juan el Bautista le llamó a Jesucristo, dijo que he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dijo. Entonces, el cordero de Dios, ¿qué significa? Nuestro Señor Jesucristo está convirtiendo como el sacrificio para morir por nuestros pecados. San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros podemos creer que Jesucristo no solamente llevó el pecado pasado de nosotros, sino que Jesucristo podía quitar el pecado del mundo. Mundo es decir que desde Adán hasta hoy, desde hoy hasta fin del mundo. Leyendo Hebreos capítulo 13, una palabra maravillosa, así sale, el versículo 8. ¿Cómo dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros no podemos decir que ayer, hoy, para siempre, yo estoy permaneciendo como igual que antes. No es así. Ser humano se envejece. Porque en el tiempo del mundo así se pasa. Cada día 24 horas. Cuando pasa 24 horas ya envejece, se envejece. Por siendo como abuelo. Tengo una sobrina, es la esposa de un pastor, Song Chung-han, de la iglesia de Manhattan de Estados Unidos. Ella tiene sus hijos, son como tres hijos. Cuando yo visito a la casa de ella, sus hijos me llaman. ¿Cómo me llaman? 할아버지. ¿Sabe qué 할아버지 en coreano? Se dice abuelo, así me llama. Por eso siendo abuelo ya tiene que tener canoso, ¿no? Según mi punto de vista, todavía estoy siendo jovencito. Me considero uno de como tenga 30 años nada más, pero y tengo nietos. Y nietos me llaman, 할아버지,
nosotros queremos comer hamburguesa. Siendo abuelo ya tiene que comprarlo, ¿no? No tengo que pedir que me compre. ¿Es cierto? Ese es abuelo. Entonces, ser humano cada momento se cambia. Pasando 5 años, pasando 10 años. Acá está permaneciendo diácono Roberto Hall, siendo arquitecto de Costa Rica. ¿Hace cuándo nosotros hemos encontrado, ¿no? Uno de casi 8 años. Pero pasando tiempo rápidamente ya pasó 8 años después de encontrarlo. Y luego también ya estoy siendo como envejecido. Imagínense esta palabra, si la verdad, entonces Jesucristo ayer y hoy, para siempre, por los siglos, mismo. ¿Mismo qué significa? No se cambia, no envejece. Para vivir para siempre, entonces no envejece, ¿ya? Como igual que había resucitado. No se cambia, porque, por ejemplo, ¿no? La gente se cambia su rostro, ¿no? Pasando 50 años, pasando 10, como 100 años. Si cambia constantemente el rostro de Jesucristo, entonces, ¿ahora cómo será? No puede distinguir. El rostro de Jesucristo será como envejecido, arruga. Hay mucha que tiene de síntomas de envejecer, ¿no? Pero Jesucristo, según esta palabra, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Significa que nuestro Señor Jesucristo, Él vive en el tiempo de eterno. Por eso, una sola vez para siempre podía quitar todos nuestros pecados, siendo abogado de nosotros. Puede interceder rogando al Señor por nosotros. Él está orando al Señor por nosotros. ¿Por qué? Siempre lo mismo. Pero en este momento, como dice, Jesucristo es ayudador, así dice. Es decir, que cuando Jesucristo nos ayuda, entonces, ¿qué es lo que falta? El versículo 6. Así dice, el versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, alguien si quiere amenazar contra mí, el ambiente está en crisis, la situación está mal. Si Dios nos ayuda, ¿quién puede hacer daño contra nosotros? No se puede. Por esa razón, después de ser salvos, nosotros tenemos que tener esta relación, confianza con la fe, creyendo en Jesucristo. Cuando podemos tener confianza en Cristo Jesús, en aquel entonces nosotros podemos orar al Señor para que Jesucristo nos acompañe, nos ayude. En el año 2020 era muy difícil de aguantar cada momento. Porque la verdad que nosotros no tenemos trabajo, es decir, que no hay ganancia. Además, durante casi 11 meses, casi como un año,
nosotros estamos quedándonos en la iglesia por cuarentena. En Chile no permite que hagamos culto en presencial. Entonces nosotros, quedándonos en la casa, nosotros estamos solamente pidiendo al Señor, predicando la palabra de Dios, pero Dios me ayudó bastante. Dios me acompañó. También económicamente, ¿no? También muchos pastores, muchos hermanos me apoyaban, ofrendando, ayudando. Entonces, aparentemente esta persona me ayudó, pero no es que persona me ayuda, sino que el ayudador le toca en el corazón de los hermanos pastores para que ayuden al pastor Juan Kim. Así es. Hasta ahora Dios está sustentando. Por eso yo tengo confianza en Dios. ¿Por qué? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por esa razón, nosotros ya tenemos que tener respeto a la palabra del Señor, la enseñanza de Dios, como dice el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Con lo que tenéis ahora. Wow. Como dice, en este momento que tiene, con esto tiene que sentir como contento, así dice. ¿Quién es más difícil de aguantar su vida? Porque le molesta en su vida por tener codicia. Hay una prueba de sentir sobre felicidad del mundo, ¿no? ¿Quién podían sentir felices? ¿Saben qué es eso? A veces salen, le toca número 1 del mundo los paraguayos, también los costarricenses. Según mi entendimiento, ¿no? Los paraguayos, cualquier momento ellos toman tereré en el verano, tereré. Tereré es que con hierba buena, echando hielos y también agua fría, toma. Cuando yo estaba viviendo en Asunción de Paraguay, cuando hace mucho calor, tomando Coca-Cola, gaseosa, agua, no sirve. Pero un día yo tomé tereré frío, se calmó sed. Desde aquel tiempo yo entendí, porque los antepasados de Paraguay tomaban tereré. Es un tipo de medicina, es cierto. Cualquier momento ellos toman tereré. Por eso ya como si fuera viciosos de tomar tereré. Cada mañana llevan teremo que está preparando agua fría, poniendo hielo y también hierba, como si fuera tesoro, así llevando. Así es. Para preparar tereré, no solamente siempre le va a preparar echando hierba y agua, no, directamente no, sino que alguna persona busca hierba fresco en la tierra. Se encuentra como si fuera que se encuentra dinero, está muy contento. ¡Wow! Esto. Y luego puede moler, y luego pone hierba. Y luego tomando. Llega
felicidad. Llega alegría. Los coreanos no toman té. No hay. Solamente té. Se toma té. Pero tomando té no va a sentir feliz. Como igual que los paraguayos. Tiene mucha codicia. Por eso no puede sentir feliz. Por eso cuando examina entre los coreanos, están sintiendo feliz. Porque cada mes alguno gana $5,000. Algunos $3,000. Mínimo, ¿no? Mínimo $1,500. Ese es mínimo. Pero el precio de cosas son carísimos. Mucho caro que otro lado. También para alquiler de habitación y casa es caro. Para comprar la casa ya hoy en día como $500,000. $500,000. Así es. Significa que la gente no puede sentir feliz. Aunque hay porcentaje que se siente como felices nomás. Pero la mayoría de gente no puede sentir feliz. Costa Rica, entre los costarricenses, por tener naturaleza, hermoso. Ese país hay mucha verde. ¿Por qué? Son agradables. La casa no es necesario instalar de aire acondicionado. Normalmente no hace. Algún edificio se hace instalar aire acondicionado, pero normalmente la casa ya no hace. No instala aire acondicionado. ¿Por qué? Cada día fresco. Cuando entra en la sala de casa, fresco. Todo el año, no frío, no congela, ni calor. Hay mucha lluvia. Cada día hay lluvia. Por la época de lluvia crece plantas, árboles. No sé muy bien cuándo va a volver el tiempo de vivir en Costa Rica, ¿no? Creo que no va a volver entonces para mí. Era el tiempo de felicidad que vivía con muchas plantas, árboles, aire puro. Por eso, donde vive diácono Roberto Hall, como a la abuela, en ese lugar es muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Significa que la gente cuando se siente feliz, no por tener muchas cosas, sino que, como lo que está apareciendo, contentos con lo que tenéis ahora. Así dice, ahora. No es ahorita, sino que ahora. En este momento ya tiene algo, solamente tiene $100, ya tiene que sentir contento. Ya si tiene $10,000, ya ahora tiene que sentir contento. Si no tiene nada, tiene que sentir contento. Porque Dios es ayudador, le ayuda comida, respiración, la salud, todo. Por eso dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando yo vivía en Costa Rica, hay un barrio, se dice, desamparado. Acá dice, no te desampararé, pero en esa zona es desamparado, donde hay edificio de la Misión Buenas Nuevas de Costa Rica. Yo vivía en ese lugar, desamparado, barrio no tanto bueno. Vivían los pobres, humildes.
desamparado. Hay muchos drogadictos que se venden y usan los jovencitos. Pero Dios, como dice, no te desampararé. Oh, Dios no va a desamparar a mi vida. Dios no va a dejar, sino que Dios va a cuidarme. Dios va a dirigir mi vida. Dios va a preparar mi vida. Entonces la gente cuando cree en esta palabra va a sentir feliz. Por eso nuestro Señor, siendo como Salvador, no solamente es Salvador y también eres ayudador. Wow. En el mundo no usa mucho, ¿no?, este vocabulario. Eres ayudador, ¿no? ¿Quién ayuda? No, mucha gente ayuda. Es cierto, ¿no? Solamente quiere estafar nomás. Entre muchos vecinos, conocidos, hace daño. Pero Jesucristo es ayudador. Wow. Nuestro ayudador que nos ayuda cada momento. Cada momento. Si Jesucristo nos ayuda, ya nosotros tendremos mucha alegría, contento. Ya luego el versículo 7, ¿no?, ¿cómo dice? Acordaos de vuestros pastores que le hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así dice. Imitad. Aprendiendo y copiando de la fe de los que nos enseñan la palabra de Dios. También observando la vida futura de ellos. Por ejemplo, ¿no?, Pastor Osubán durante casi 60 años estaba viviendo por la fe, sirviendo a la iglesia. Se ve muy feliz. Se ve como bendecido de Dios. Entonces, en mi corazón también llega este anhelo de tener misma fe. Porque él siempre estaba atendiendo a la gente. Él siempre estaba predicando la palabra de Dios, sin parar. Casi durante 11 meses, Dios me dio este deseo de enseñanza de la palabra de Dios ante los pastores desconocidos. La verdad que la mayoría de gente que se inscribieron en la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile, uno de como 600 personas, no me recuerdo bien, pero tales personas, fuera de nuestra iglesia, hay mucho porcentaje. Hasta ahora está estudiando durante 2 años. Ya casi está terminando, ¿no? 2 años ya, no más. Pero estamos siguiendo estudio bíblico pastoral. Por este nombre ya está siguiendo como cada momento que nosotros podemos aprender Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Y también estamos tocando clase de evangelización. Por esa razón, cuando uno que tenga la fe verdadera, ya puede adquirir fuerza espiritual por Dios, también puede tener la seguridad de la fe, certeza de la salvación y puede enseñar la palabra de Dios ante mucha gente. El versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
significa que nuestro corazón, por la gracia de Dios, por la gracia del siervo de Dios, por la gracia de la iglesia, siempre tiene que llenar por la gracia, no por vianda. Es decir, que no por alimentación. Si uno que come bien y puede decir, agradecido al Señor. Si no come, no me gusta a Dios. No, no es así. Sino que por la gracia de Dios llena en su corazón agradecimiento. Sí, gracias. Aunque no tengo muchas cosas, pero Dios me suplicó, me bendijo. También Dios me dio la salvación. Cada día Dios me da respiración, salud, protección de la vida. Eso es la bendición de Dios. También acá está hablando una cosa maravillosa sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Jesucristo, el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Significa que el día 10 del mes séptimo, a través del sumo sacerdote llevando la sangre hacia el santuario, lugar santísimo, rociando sobre el propiciatorio, quitando el pecado del mundo, pagando el precio de pecado de Israel. Luego, este cuerpo llevando afuera del campamento se quema, así dice. Por esa razón Jesucristo no murió dentro de la ciudad de Jerusalén, sino que salió de Jerusalén, donde ahí Gólgota, él fue crucificado. Por eso, como dice el versículo 13, 12-13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Con qué propósito Jesucristo fue crucificado en la cruz? Para santificar al pueblo mediante su sangre, dice. Santificar. ¿Con qué propósito Jesucristo murió en la cruz? Para santificar a su pueblo. Él salvará a sus pueblos de sus pecados, incluye nosotros. Por la sangre de Jesucristo, Jesucristo podía santificar a cada uno de nosotros. Por eso nosotros creemos. La sangre de Jesucristo nos santificó una sola vez para siempre, para que cambie la identidad de nosotros. Anteriormente éramos hijos de Satanás, pero ahora no somos de hijos de Satanás, sino que somos de Dios. El versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Significa que nosotros no podremos vivir eternamente en este planeta. Un día nosotros encontraremos Jesucristo. Por eso en el corazón del salvo siempre tiene que quedar este deseo de ver nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cómo dice? Ofrezcamos siempre. O sea, una persona si puede ofrendar a su vida ante mano de Dios, entonces fácilmente puede servir al Señor. Si no quiere ofrendar su vida, entonces es difícil para ofrendar, para vivir por la fe, para sacrificar su vida, es totalmente diferente. Pero si puede entregar su vida entera ante mano de Dios, es fácil. Todo lo que gana se puede usar, invertir por el Evangelio. Esa cosa no es difícil. Piensa que todo lo que tiene es suyo, por eso es difícil, le cuesta para gastar por el Evangelio. Por eso, como dice,
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros podemos alabar al Señor. Nosotros podemos alabar con nuestra boca, glorificando a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 16 así dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios que agrada a Dios. Significa que nosotros podemos ayudar a diferentes personas, a los siervos, a la iglesia. El versículo 17 más importante en esta noche. ¿Cómo dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetar significa que no tiene que usar su derecho de vida por sí mismo, sino que a través de la guía de siervo de Dios puede ser guiado. Eso es la bendición de Dios. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Qué significa? Como si fuera su cuenta de la deuda, le cuesta mucho. Entonces, siendo deudor, aunque no es deudor, pastor, ¿no? Pero así le siente como deudor que le paga, le cuenta. Significa que Dios estableció los pastores salvos. Luego Dios les entregó las ovejas salvas. Las ovejas tienen que obedecer ante los pastores salvos, porque tiene relación. Obedezca, así dice. Porque ellos oran al Señor, sufren por alma de los salvos, para que hagan con contento, no por como sufrimiento. Porque si teniendo preocupación de esa alma, aunque recibe la salvación, siendo rebelde, no aprovecha nada, así dice. Por eso voy a leer completo el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, así dice. No quejándose. Cuando queja, siervo de Dios queja, orando al Señor, pidiendo al Señor, pero teniendo grande preocupación de este rebelde, siendo justo, puede aprovechar. Dice que no puede aprovechar nada, dice. Por esa razón, cuando recibimos la salvación, ya nosotros podemos ofrecer nuestra vida entera ante manos de Dios y luego obedecemos ante los pastores, siervos de Dios que nos enseñan la palabra de Dios, nos dirija. ¿Para qué? Para que aprovechemos muchas cosas. Por ejemplo, nosotros no tenemos la sabiduría, pero siervo de Dios sí nos da sabiduría, recomendación, entendimiento, fácilmente podemos lograr. Es cierto. Viene la bendición de Dios. La bendición, la sabiduría viene de Dios a través de siervo de Dios. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición que tenemos, clase de evangelización.
El día de hoy nos toca 45. Por la gracia de Dios, cada día nosotros podemos averiguar la vida de creencia, confiando en Dios. También nosotros podemos confiar, obedecer ante el siervo de Dios. También nosotros podemos ofrecer nuestra vida entera ante manos de Dios, para que Dios utilice nuestra vida como su instrumento, Señor. Señor, bendiga a todos los pastores, los hermanos que están escuchando esta palabra, para que manifieste su obra a través de ellos. También cada día nosotros queremos recibir entendimiento a través de su gracia, Señor. El día de hoy nosotros podemos sentir contento, alegre, feliz por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo están todos ustedes? Es un gozo para mí nuevamente encontrarme con ustedes. Mi nombre es Edgar Barajas y soy pastor de la Iglesia Buenas Nuevas Monterrey en México. Y bueno, nuevamente Dios nos permite esta gracia de seguir compartiendo la palabra de Dios y compartir, antes de entrar al siguiente tema, compartir un poquito más acerca del tema de la ley, ya que hemos estado compartiendo que muchas veces nosotros malentendemos y hemos pensado que la ley es para cumplirla y de esta manera agradar a Dios. Pero como hemos analizado la vez pasada, al revisar bien la ley, nos damos cuenta que realmente no podemos cumplir la ley. Entonces, de ahí viene una pregunta a nosotros. Si Dios sabía que yo no puedo cumplir la ley, ¿con qué propósito me la dio? Como hemos compartido también, el pueblo de Israel tenía en su corazón una idea: podemos obedecer a Dios. Y desde ahí Dios les entregó la ley. Y luego Dios les mostraba continuamente: la ley no les trae bendición, a pesar de ser la ley de Dios. La ley no les puede bendecir porque la ley pide una cosa: el cumplimiento. Entonces, Dios quería que se den cuenta rápidamente, la ley tiene otro propósito. Más que poder cumplir la ley, es darnos cuenta que no podemos cumplir la ley, pero también darnos cuenta de algo muy importante. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19, voy a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Una cosa muy importante que está diciendo en este versículo: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Los que todavía están apoyados en su esfuerzo, queriendo hacer algo para agradar a Dios. Para ellos la ley está vigente. ¿En qué sentido? Que en ellos todavía la ley tiene que hacer una función. ¿Qué es? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley no me puede dar jactancia de decir: pero yo he cumplido el 30%, yo he cumplido el 40%. No es así. La ley cierra mi boca. La ley acaba con mi jactancia. Como aquel judío que pensaba: yo no he matado, pero escuchó: pero te has enojado. Ah, es verdad. Yo no he adulterado, pero has mirado a una mujer para codiciarla. Ah, es cierto. Se humilla a su corazón y se cierra su boca. Ya no me voy a jactar más. Yo no he cumplido ninguna ley de Dios. Yo no he obedecido los mandamientos de Dios. Esa es la realidad. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí acaba con toda idea que pueda decir: pero si nos esforzamos, aunque no cumplamos al pie de la letra, pero Dios ve nuestro esfuerzo y lo tomará en cuenta. No. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será
justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me lleva a conocer mi pecado. La ley me lleva a conocer que soy 100% pecador. Primero, la Biblia habla de dos tipos de personas nada más, pecador y justo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dios hace un juicio para el pecador y para el justo. Y para ambos en aquel juicio hay diferentes resultados. Entonces nosotros necesitamos ser justificados. Pero el problema es que por la ley hemos querido ser justificados. Pero la Biblia, ¿qué dice en el 20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me lleva a conocer cuán pecador soy, para que después conozca el camino de la justicia que Dios me otorga a mí. No por las obras de la ley, sino por otro conducto. Entonces es muy interesante entender, la ley solo me hace conocer mi pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 7, Pablo nuevamente expresa su testimonio. ¿Para qué le sirvió la ley? En un versículo dijo, y hallé en el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Eso dice en Romanos capítulo 7, versículo 10. El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En el 7, ¿cómo dice? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley me llevó a conocer mi pecado, para después rendirme delante de Jesucristo y decir, Señor, yo no puedo cumplir la ley para heredar la vida eterna. Yo no puedo hacer nada bueno para ir al cielo. Señor, ayúdame. Ese es el propósito exacto de la ley. Llevarnos a la misericordia de Dios. Que nos demos cuenta por medio de la ley quién somos, nos humillemos ante Dios y recibamos la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 24. En Gálatas 3, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Este versículo es muy bendito. La ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Yo antes no entendía qué es el ayo, ¿verdad? Pero el ayo es una persona dedicada para dirigir a un inmaduro, en este caso vamos a decir a un niño, para llevarlo hacia su madurez, para prepararlo. Y cuando ha madurado, por fin ese ayo no es su papá, ni quien se va a quedar con él para siempre. Solo estará durante un tiempo con él hasta que llegue su tiempo de maduración. Y luego lo entrega, él ya terminó su trabajo. Eso es un ayo. La ley es nuestro ayo. ¿Qué significa? Cuando estábamos inmaduros y decíamos, yo puedo cumplir la ley, y yo puedo ser bueno, yo tengo bondad, y yo puedo hacer cosas buenas para Dios, para que me tome en cuenta mis obras. Ese es el tipo de persona inmadura para Dios. Todavía necesita ayo. O sea, todavía necesita la ley. Pero cuando esa persona madura, ¿en qué momento madura una persona ante Dios? Cuando dice, yo no puedo cumplir la ley. Ni un solo mandamiento de Dios yo puedo cumplir. Y si pudiera cumplir uno o dos, si yo creería que pudiera cumplir uno o dos mandamientos, con otro que falle, no he cumplido nada. Pero no es verdad que cumplo uno o dos o tres, no cumplo ninguno. Todos los mandamientos de Dios yo los he infringido. Ni siquiera conozco bien la ley de Dios. Yo escuché que son 10 mandamientos, así podría decir la persona. Pero cuando ve la Biblia, me doy cuenta que son 613 leyes, que ni las he memorizado. ¿Cómo podría llevarlas a cabo? Entonces esa persona es la persona que maduró y que puede dar el paso hacia un lugar muy importante que es Cristo. Como lo dice aquí,
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, quien nos hizo madurar y darnos cuenta que nada podemos hacer, en ese momento nos lleva a Cristo. Para llevarnos a Cristo, a fin, dice, de que fuésemos justificados por fe, para que el pecador que no puede hacer nada por sí mismo, sea justificado por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, la ley es muy buena, es bendita, porque nos acerca a Cristo. O sea, el querer cumplir la ley nos hace entender una cosa: no puedes, no eres capaz de nada, pero te presento a Jesucristo, quien puede hacer todo por ti. Así es como lo recibimos a Él, con tanto gozo, con tanto agradecimiento, que si Jesús nos dice, esto es rojo, aceptaremos que aquello sea rojo. Que si Jesús nos dice, esto es blanco, aceptaremos que es blanco, aunque nuestros ojos nos digan que es de otro color. Porque ya no creemos en nosotros mismos, porque nos damos cuenta que somos fracasados. Porque solo podríamos creer en Jesucristo, en su amor, en su misericordia. Por eso la ley tiene muy buena función en nuestra vida. Entonces, un tema muy importante que nosotros también tenemos que conocer es el juicio de Dios. Mucha gente dice, Dios es bondadoso y Dios es amor, y yo creo que Dios no va a permitir que algo malo nos pase después de la muerte, pero Dios es un Dios de juicio también. Entonces, en la Biblia claramente nos muestra a Dios dos tipos de personas. Para aquellas personas habrá un juicio y recibirán sentencias diferentes. Vamos a ver San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Aquí nos habla acerca de un juicio muy importante en donde separa, el mismo Señor Jesucristo hace una separación entre dos tipos de personas. Sea la nacionalidad que sea, solo dos grupos existen. Versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí dice que cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, el Señor Jesucristo venga y todos sus santos ángeles con él, se va a sentar en su trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último hombre. Pero dice que él separará, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, dice. Esto está hablando de los justos y de los pecadores. Vamos a ver más adelante, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de su derecha, a las ovejas, les dirá, venid benditos de mi Padre. ¿Cómo dice? Heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios, desde que fundó el mundo, desde que puso a Adán en el huerto del Edén, ya le había dado un destino: regresar a casa. Y ese regreso a casa era regresar a Dios, quien lo creó. Como dice en Eclesiastés, que el cuerpo vuelva al polvo como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Siempre ha sido el propósito de Dios. El propósito de Dios nunca ha sido que nos quedemos para siempre en esta tierra. La muerte que habla la Biblia, la muerte espiritual, era la separación entre Dios y el hombre. Esa muerte fue provocada a causa del pecado. Pero la muerte física, esa siempre ha sido un plan de Dios, que el ser humano, como dice la Biblia, como está establecido, que el hombre muera una sola vez y después de esto vaya a juicio. Entonces, estando en el juicio, después de que uno muere va a juicio, en este juicio se va a encontrar. Entonces, en este juicio,
Jesús dirá a sus ovejas, a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el cielo, que ha sido preparado para ustedes desde el momento que Dios ha creado la humanidad. Pero vamos a ver otro versículo, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, a unos dice, vengan al cielo. Es un lugar que Dios ha preparado para ustedes desde un principio. Es el plan original de Dios. Pero en el 41 dice que dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Muchos seres humanos lamentablemente escucharán esta voz de Jesús. Apártense de mí, malditos. ¿Cómo? Al fuego eterno, al castigo eterno. Preparado, pero aquí dice preparado para el diablo y sus ángeles. Este es un tema importante. Dios no había preparado el castigo eterno, el fuego eterno, no lo había preparado para el ser humano. Es un lugar que Dios preparó para condenar, para castigar eternamente al diablo y sus ángeles. Pero qué pena, ¿saben por qué? Porque nosotros los seres humanos, teniendo la oportunidad de ir a la vida eterna, muchos seres humanos podríamos estar desperdiciando esta gracia, esta bendición que Dios quiere darnos de que seamos ovejas, no cabritos, de que seamos justos, no pecadores, para poder heredar la vida eterna, el cielo, el reino de Dios. Pero les dirá así, lamentablemente, está expresando, no era para ustedes el castigo eterno, no era para ustedes el fuego eterno, pero ustedes decidieron ir allá. ¿Por qué razón? Por no creer en Jesucristo, por no creer la magnífica obra que el Señor Jesucristo ha realizado. Entonces, versículo 46 culmina así: e irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los injustos, los que no creyeron en Jesucristo. Versículo 46 dice así: e irán estos al castigo eterno. ¿Y qué dice? ¿Quiénes pueden ir a la vida eterna? Los justos, dice. Y los justos a la vida eterna. Desde aquí podemos ver cómo Dios hace una clara división y se puede notar para quién es la ventaja, para los justos. Toda la desventaja para los pecadores. La Biblia nos está mostrando claramente, solo los justos irán a la vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta aquí vamos a quedar primero en el 9. Los injustos no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué son los injustos? Aquí podríamos confundirnos un poco y decir, pues los adúlteros, los afeminados. Es verdad que muchas personas se han hecho adúlteros, otros maldicientes, otros han sido ladrones. Pero ¿qué quiere decir? Entonces ya no tienen opción de algún día ir a la vida eterna. Sí, saliendo de ese lugar. Pero no quiero decir que saliendo de ese lugar me refiero a que deje de robar, o deje de adulterar, o deje de maldecir. Me refiero a que de ser un injusto que tiene esta identidad de idólatra, de maldiciente, puede cambiar su identidad a ser un justo ante los ojos de Dios, a ser un justo, santo, perfecto, para que todas las bendiciones de Dios sean para él. Pero mientras sigue siendo un injusto, mientras sigue siendo injusto, pecador, es lo mismo. Mientras sigue siendo pecador, ¿qué significa pecador? No cree a Dios. Mientras siga siendo un injusto, una persona que no ha creído en Dios, entonces no puede heredar el reino de Dios. Por eso lo dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Versículo 11.
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos han sido ya, ¿qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Hay el tipo de persona que dejó de ser injusto por ser lavado por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Algunos que eran injustos, por medio de la obra de Jesucristo, se han convertido en justos. Y el juicio de Dios es así, el corazón de Dios es así. Dios no puede derramar bendición sobre el pecador. Primero necesita recibir la salvación, necesita ser justificado a través de Jesucristo. Como lo leímos la vez pasada en Romanos también, que dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de ser justificados a través de la fe. Entonces, aquí podemos poner algunos ejemplos acerca de los injustos, de los pecadores. ¿Qué nos habla la Biblia? Vamos a ver Salmo capítulo 7, Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Contra el impío, Dios ¿cuándo está enojado? Dice, todos los días. Así lo está diciendo. Dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Dice en San Mateo, e irán estos al castigo eterno. En Salmo capítulo 7 dice, Dios está enojado con ellos. Vamos a ver otra palabra, San Juan 9:31. San Juan 9, versículo 31. San Juan 9, versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué quiere decir? El pecador no es temeroso de Dios, no ha hecho la voluntad de Dios. Cuando se convertiría en un temeroso de Dios y haría la voluntad de Dios, a ese escucharía, pero al pecador no lo oye. Entonces, si alguno de nosotros todavía reconoce, yo soy pecador, yo soy un pecador, quiere decir que está en la posición donde ninguna bendición hay para él, sino Dios está enojado todos los días con él. Pero diría, ¿pero qué culpa tengo yo? Solo por estar en la posición de pecador. Necesita cambiar, ser trasladado de pecador a justo. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Jesucristo. Dios mismo hace esa obra en Jesucristo para trasladarnos de pecadores a justos. Entonces, cuando ya nos convertimos en justos, vamos a ver Salmo 34, versículo 15. Nosotros hemos leído en San Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores. Pero cuando nosotros vamos al Salmo 34, en el versículo 15, vamos a ver qué dice. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hay una gran diferencia. Al pecador no lo oye, pero al justo, como dice, sus ojos están atentos, cuidándole, buscando bendecirle. Sus oídos atentos. Dios está atento a la oración de un justo. Como dice también en el Nuevo Testamento, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo tiene poder, pero la oración del pecador no tiene poder porque su oración no llega a Dios, porque Dios dice en San Juan 9,
no oye a los pecadores. Hay una gran diferencia. Entonces, Dios desde un principio nos muestra, Dios quiere bendecir al justo. Vamos a ver el Salmo 5 también. Salmo 5. Ahí también nos está hablando de este tema. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Qué está diciendo esta palabra? Dios va a bendecir al justo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos saber, yo soy pecador, pero yo no me quiero quedar para siempre así. Yo me quiero pasar de pecador a justo. ¿Cómo puedo hacer? Hay la promesa de Dios. Hay la esperanza en Dios. Hay el plan de Dios por el cual podemos convertirnos en justos sin nuestras obras, sin nuestra capacidad. Vamos a ver Romanos capítulo 4. Ahí nos explica cómo Abraham se hizo justo ante los ojos de Dios. Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios le tomó en cuenta a Abraham su fe por justicia. ¿Qué quiere decir? ¿En qué momento se hizo justo Abraham? En el momento que le creyó a Dios. Entonces podemos darnos cuenta, ¿en qué momento Adán se convirtió en pecador? En el momento que dejó de creer a Dios. ¿Y en qué momento se convirtió Abraham en justo? En el momento que le creyó a Dios. Entonces no es difícil entender estos conceptos. El pecador se convirtió en pecador por no creerle a Dios, que en este caso fue Adán, y nos dejó esa herencia. Pero el justo, Abraham, ¿cómo se convierte en justo? Por creerle a Dios. Yo antes tenía una idea muy equivocada en mi cabeza. Pecador es el que comete errores y justo es el que no comete errores. No es así. Hoy hemos visto, el justo juicio de Dios es que Dios va a mandar al castigo eterno al pecador. No significa al que cometió errores, al que no creyó en Jesucristo. ¿Y quién irá a la vida eterna? No el que no cometió errores. Pudo haber cometido algunos errores en esta vida, pero un día conoció a Jesucristo, un día creyó en Jesucristo y de esta manera, como Abraham, se hizo justo. Solo para terminar quiero leer unos versículos. Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es la justicia que se nos atribuye. Por creer en la obra que Jesucristo hizo, Dios no nos inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque hemos creído que la sangre de Jesucristo ha limpiado todo nuestro pecado. Pero sobre este tema quisiera hablar en la siguiente sesión con ustedes. Muchas gracias por su tiempo y espero verles nuevamente. Gracias, hasta luego. Una de las cosas que más alegra el corazón de los salvos, de los hijos de Dios, es saber que el día que estemos delante de la presencia del Señor, cuando se pase lista, nuestro nombre va a estar ahí y sin duda responderemos muy felices. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista,
feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé.